Afortunadamente, a mí me va a tocar hablar del cuarto elemento, no del quinto. Imagínense la conferencia antienergía, antimateria, maligno, soy mala, pero no doy para tanto. Voy a explicar lo que Heráclito definió como el cuarto elemento que compone la naturaleza, el fuego. Que realmente es un proceso y que nos acompaña en todo el proceso de evolución humana hasta el momento actual. Es el responsable, uno de los responsables de la hominización. Hace 1,2 o 1,3 millones de años, nuestros antepasados más lejanos eran recolectores de fuego. A partir de los incendios naturales, recogían el fuego, lo mantenían, lo conservaban, lo llevaban con ellos en todos sus movimientos. ¿Para qué? Para utilizarlo en múltiples funciones. Pero una de las más importantes es que lo utilizaban para cocinar los alimentos. ¿Esto qué hizo? Que ampliaran su espectro alimenticio, que consiguieran nutrientes y energía de una forma más eficiente. Y lo que muchos antropólogos están diciendo fue la base para que evolutivamente se redujera el aparato digestivo y aumentara el cerebro. Atención con los turrones de este año, de estas Navidades, no involucionemos. Pues bien, vamos a seguir así, como recolectores de fuego, hasta que hace 300.000 años, otro pariente nuestro un poquito más cercano, Homo erectus, aprende a hacer fuego. Y esto es clave, porque domina el fuego, domina los sistemas. Y Paine nos dice, empieza a cocinar los paisajes. Es típico que nos encontremos paisajes como este del norte de Portugal con diferentes rastros de haber aparecido ahí el fuego. De hecho, muchísimas veces el fuego se utiliza para manejar pastos para el ganado. En este sentido, tenemos que pensar que nuestra cordillera cantábrica, donde se ha utilizado el fuego junto con el pastoreo por los rebaños trashumantes, es un ejemplo claro de heterogeneidad de paisaje, de biodiversidad de paisaje, que ha permitido que el mes pasado la FAO defina este sistema como sistema patrimonio agrícola mundial, debido a estas singularidades de estos paisajes. Ahora bien, Paine nos dice, atención, que estamos ahora cocinando el planeta. ¿En qué sentido? Los incendios están emitiendo una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, un gas de efecto invernadero, que está acelerando el cambio climático en un aspecto clave, el calentamiento. Ya sé que hay personalidades que no se lo creen. Científicamente está ya demostrado. Y este calentamiento tiene un efecto reversible. ¿Dónde? En la vegetación. Va a hacer que esté en condiciones adecuadas ¿para qué? Para ser inflamable, para arder, para conseguir que en un momento dado tengamos incendios como los que hemos tenido este año. Es seguro que casi todos habéis escuchado la palabra sexta generación, incendios de sexta generación. Es una terminología acuñada por un compañero que trabaja en extinción de incendios en la Generalitat de Cataluña, Marc Castelnau. Cuando decimos sexta generación, lo primero que se nos viene a la cabeza es atención, debe ser algo grave. Pues sí, pero es que ha habido otras 5 generaciones antes. Y utilizando una escala temporal un poquito más corta, desde los años 60 hasta el momento actual, en una escala espacial más concreta, en España, en este gráfico vamos a ir poniendo en una línea continua el número de incendios. Y en las diferentes barras de colores, la superficie que se ha ido quemando año a año. Pues bien, para enmarcarnos en qué momento temporal estábamos, vamos a relacionarlo con algunas canciones que fueron emblemáticas en esas distintas generaciones de incendios. Así empezamos con los incendios de primera generación, finales de los años 50 y los años 60. Musicalmente, recordad que fue el último momento en el cual ganamos Eurovisión con Maciel cantando La La La. Pero también había otros muchos músicos que utilizaban la palabra fuego o falla, que suena más fácil, en sus letras. Yo he seleccionado a 2. Jimi Hendrix, con una canción, Fuego.
Y Jerry Lee Lewis, acordaos, tocando el piano con esta canción emblemática de Great Balls of Fire. ¿Y por qué los he seleccionado? Porque en sus actuaciones hacían fuego en el propio escenario. Imaginaos encima del piano de Jerry Lee Lewis quemándose. Bueno, pues mientras eso ocurría, ¿qué estaba pasando en España con estos incendios de primera generación? No había muchos incendios, eran relativamente pequeños, iban a moverse por la actuación del viento y de la topografía. ¿Y por qué ocurría esto? Pues porque había gente que vivía en el medio rural y en los medios forestales. Ahora bien, pasamos a las siguientes 2 décadas, 70 y 80, incendios de segunda generación. Musicalmente nos podemos recordar a Nino Bravo cantando Libre como el agua, como el viento, ¿le faltó el fuego? Estaba John Lennon imaginando este mundo perfecto. Y hay una banda emblemática, AC/DC, con una canción cuyo título es Autopista al infierno, que realmente era premonitoria de lo que iba a pasar en estos incendios de segunda generación. Mirad las barras, las que llevan una estrella, es decir, hay 3-4 años donde se queman anualmente más de 400.000 hectáreas en España. Esto dio pie a que teníamos que pensar, o tuvieron que identificar qué hacer. Se empezó a trabajar en extinción, se empezó a trabajar en prevención y dentro de la prevención en educación ambiental. Y esto marcó los siguientes incendios que aparecen en la tercera generación, en los años 90. Seguro que muchos vais a recordar una canción interpretada por Serrat que era todos contra el fuego, todos contra el fuego. Afortunadamente me dedico a la ciencia y no a la música, ¿vale? Sería un desastre. Bueno, pues durante esa década lo que se consigue es disminuir sobre todo las superficies que se queman, aunque hay una gran cantidad de incendios. Y de pronto llegamos a la década del 2000, los incendios de cuarta generación. Yo eso lo relaciono con una canción de Calamaro, que también le ayuda en la interpretación, Rafael, que es Estáis jugando con fuego. ¿Por qué? Porque es verdad que todavía tenemos bastante número de incendios, pero la superficie que se quema es pequeña. Ahora bien, empiezan a quemarse unas superficies que son muy vulnerables, las interfaces urbano-forestales o rurales-forestales. Esto quiere decir que ya se empieza a poner en riesgo mucha población y los bienes de esa población. Hay que actuar de otra forma. Y de pronto, año 2012, incendios de quinta generación. Tenemos un ejemplo muy claro en nuestra provincia. Los incendios que ocurrieron en la Sierra del Teleno, acordaos, 19 de agosto, se queman casi 12.000 hectáreas. Un tipo de incendios que tiene un tipo de comportamiento diferente a todo lo que se conocía, convectivos, que crean sus propias condiciones meteorológicas dentro del propio incendio, con tornados de fuego y en el mismo tiempo, en Valencia, Cortes de Pallars, un incendio de esta misma categoría, megaincendios, que quema 29.000 hectáreas. Todo nuestro grupo de investigación y los ecólogos del fuego que estábamos trabajando hasta ese momento, buscando cómo afectaba la vegetación, cómo afecta al suelo, cómo afecta a la fauna, de pronto dijimos, hay que sacar unos ojos al espacio. ¿Para qué? Para que nos ayudaran a ver esta superficie tan grande que abarcaban este tipo de incendios, es decir, imágenes de satélite. Y además empezamos a trabajar con un nuevo parámetro de régimen de incendios, que es la severidad, y que nos marca el grado de daño, no solo en los ecosistemas, sino también en los aspectos socioeconómicos. Fijaos en ese mapa, donde todo lo rojo nos dice, ojo que aquí hay un gran grado de daño elevadísimo. Pero fijaos, 5 años después, ya no hablamos de décadas, 5 años después, 2017, y Marc nos dice, atención que estamos ante los incendios de sexta generación. Incendios inextinguibles. Y se van repitiendo desde el 2017, relativamente todos los años, algún incendio de este tipo hasta el momento actual. Por eso yo lo relaciono con una canción de Rosalía, Malamente, tra, tra. Estamos consiguiendo que esto se vaya solucionando. Muchos ejemplos tenemos. El incendio de la Sierra de la Cabrera, 9.000 hectáreas. Un incendio en Vigo, donde se queman 10.000 hectáreas. Y algo drástico, mueren 3 personas. Fijaos que además fue en octubre, al mismo tiempo que Portugal estaba ardiendo. 2 años más tarde, 2019, Gran Canaria, 10.000 hectáreas.
algunas velocidades de propagación que nos daban los que trabajan allí, cerca de 4.000 hectáreas a la hora. 2 años después, es decir, el año pasado, el incendio de la Navalacruz, Ávila, 22.000 hectáreas en ese momento, y ahí veis las fotos. Decíamos, es el incendio más grande que ha habido en Castilla y León durante toda la época en que hemos tenido estadísticas fiables. Pero hete aquí, llega el año, este año 2022, que es un año caracterizado por ser extremadamente cálido y extremadamente seco, y nos encontramos que se queman más de 300.000 hectáreas. Y lo peor, muchas de estas hectáreas que se han quemado bajo la tipología de estos incendios de sexta generación. Solo pongo este ejemplo, el de Zamora, donde realmente ocurrieron 2 incendios, uno en junio y otro en julio. El de la Sierra de la Culebra, más de 20.000 hectáreas, y el de Los Acio, más de 30.000 hectáreas, cerca de 64.000 hectáreas, en este mapa que nos han cedido nuestros compañeros de Amázcara. Se ve claramente con este tipo de incendios. Luego, cuando estamos ante estas imágenes nos podemos preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Y lo más importante, ¿seremos responsables nosotros? ¿Seguro que no somos responsables? Hombre, la respuesta inicial podría ser no, no. ¿Por qué? Pues porque nosotros no vamos a ir directamente al campo a quemar. O si fumamos, procuramos no tirar las colillas en el monte, sobre todo en esta época de máximo riesgo de incendios, o si hacemos unas quemas de rastrojos, que nos ayude la administración para que nos escape. Pero siempre hay un pepito grillo que nos viene a amargar estas respuestas más sencillas. Y lo voy a representar en un investigador joven, brillante, de Reino Unido. La verdad es que trabajar en Reino Unido en incendios forestales yo creo que es premonitorio, ¿eh? Está empezando ahora y seguro que le llega, ¿de acuerdo? Pues bien, Douglas Keeley nos dice, junto con otros muchos investigadores, el aumento de las superficies de este tipo de incendios está relacionado con el combustible y con la humedad. Y nos da un mapa a nivel mundial donde nos dice todas las zonas verdes lo que tienen es principalmente un aumento del combustible. Todas las zonas que están en este color naranja, sobre todo en la parte norte, altitudes elevadas del hemisferio norte, se caracterizan porque tienen poca humedad, porque tienen sequía estival muy marcada. Pero luego hay otras zonas moradas, donde lo que se da es las dos. Bueno, pues en España, en la península ibérica, tenemos las dos, verde más naranja, morados. Es decir, está habiendo un aumento del combustible debido ¿a qué? Al abandono rural. Abandono rural que ya lo llevamos arrastrando durante varias décadas, junto con algunas plantaciones que había que repensar cómo gestionarlas y la falta de herbívoros en el medio. Pero además tenemos otro factor clave, que es un factor global y es el factor de calentamiento, las sequías extremas que hacen que la vegetación esté con un alto grado de inflamabilidad y inmediatamente encontremos una fuente de ignición, bien sea natural o bien sea antrópica, pueden desencadenarse este tipo de incendios. Luego, volvamos a la pregunta, ¿seguro que no somos responsables? Pues sí que somos responsables. ¿Cuánto mucho? Pues depende de cómo actuemos, depende de qué huella estemos dejando nosotros en los ecosistemas, depende de cómo sean nuestras actuaciones emitiendo estos gases de efecto invernadero. Pero no nos quedemos con esta idea mea culpa, uf, qué negativo. No, al contrario, una vez que sabemos identificar dónde está el problema y una vez que reconocemos cuál es nuestra función, tenemos la solución en nuestras manos. Tenemos que actuar de forma que evitemos ya no los incendios, porque vamos a tener que vivir con ellos. Acordaos, el fuego nos ha ido acompañando, pero sí reducir este tipo de incendios que se llaman eventos extremos de fuego. Vayamos de la mano con todas las administraciones que ya están poniendo en funcionamiento todos los mecanismos para intentar reducir estos incendios. Quiero, con esta diapositiva y este vídeo, rendir homenaje a todas las personas que trabajan en los operativos de extinción todos los años y que realmente van a los infiernos de los incendios de sexta generación. Y pensad que, siguiendo esta idea que nos decía Serrat,
si nosotros queremos conservar los ecosistemas excelentes que tenemos en España y de forma prioritaria en León, en nuestras manos tenemos la herramienta para mantener este mundo verde y este mundo con unos ecosistemas estupendos y excelentes. Agradezco a toda esta gente que está aquí, que estamos formando parte del grupo de Ecología Aplicada y Teledetección y que empezamos con los incendios de segunda generación en los años 80. Fijaos, hemos seguido trabajando con los incendios de las diferentes generaciones y hemos llegado hasta los de sexta. Lo único que pido con todas las fuerzas es que, por favor, vamos a seguir trabajando en incendios, pero que no tengamos que seguir trabajando en incendios que aumenten estas categorías y sean cada vez peores. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes.